Hola, hola, mis adorados adictos a las series. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, con ganas de dejarse llevar por una ola de romance, risas y sobre todo, mucho drama turco. Porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de las comedias románticas turcas. Sí, esas series que nos enganchan desde el primer capítulo y nos hacen suspirar, reír a carcajadas y hasta derramar alguna que otra lágrima. En este vídeo les traigo mi selección personal de las 10 comedias románticas turcas más adictivas que puedes encontrar, y lo mejor de todo en español. Así que prepárense un buen cafecito turco, acomódense en el sofá y pongan atención, porque esta lista les va a encantar. Y antes de que sigamos, un pequeño favor, si les gusta este tipo de contenido y quieren ver más recomendaciones, no olviden suscribirse al canal. Es gratis y me ayuda un montón. Además, así no se perderán ningún vídeo nuevo. Ahora sí, vamos al lío. Para empezar, en el puesto número 10 tenemos una serie que, si bien no es la típica comedia romántica, tiene un encanto especial que la hace irresistible, Medcezir. Sé que algunos dirán, Medcezir. Pero eso es un drama, y tienen razón, pero entre tanto drama encontramos momentos de comedia ligeros y un romance juvenil que te atrapa. La historia de Yaman, un chico de barrio humilde que se cruza en el camino de Mira, una chica rica con un pasado complicado, es un clásico relato de chico conoce chica con un toque turco que la hace única. Las situaciones cómicas a menudo surgen de las diferencias culturales y sociales entre los personajes, y la química entre los protagonistas es innegable. Además, la banda sonora es simplemente espectacular. Pero, ¿qué hace a Medcezir tan especial y por qué la incluyo en esta lista a pesar de su inclinación dramática? Más allá de la trama principal, que explora temas como la desigualdad, el abuso y los secretos familiares, la serie ofrece una mirada refrescante a la adolescencia y las primeras relaciones. La inocencia de Yaman y Mira, su torpeza al intentar navegar por el amor y la amistad, y las situaciones ridículas en las que se ven envueltos, proporcionan un alivio cómico en medio de la tormenta emocional. Además, la serie está repleta de personajes secundarios memorables que aportan su propia dosis de humor. Desde el mejor amigo de Yaman, Orkun, con sus ocurrencias sarcásticas y su rivalidad con Yaman, hasta la familia de Mira, llena de personalidades excéntricas y conflictos internos, cada personaje contribuye a crear un universo rico y divertido. La serie también destaca por su ambientación en un barrio lujoso de Estambul, con mansiones impresionantes y fiestas glamurosas, lo que añade un toque de fantasía y escapismo. En el puesto número 9 les presento una opción un poco más reciente y refrescante, Senkalkam. Sé que muchos ya la conocen, pero es que simplemente no podía dejarla fuera de la lista. La historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan, un exitoso arquitecto con una personalidad fría y distante, es una fórmula que siempre funciona. Los enredos, las mentiras, los celos y, por supuesto, la inevitable atracción entre los protagonistas, la convierten en una serie súper adictiva. Además, la protagonista Hande Erçel es un encanto y su química con Kerem Bürsin es palpable. Senkalkam es un claro ejemplo de cómo una premisa sencilla puede convertirse en una serie de éxito gracias a una buena ejecución. La serie explota al máximo el cliché de enemigos que se enamoran, pero lo hace de una manera fresca y original. La personalidad opuesta de Eda y Serkan, sus constantes choques y su incapacidad para admitir sus sentimientos, generan situaciones cómicas y románticas que mantienen al espectador enganchado. Pero la serie no se limita a la relación entre los protagonistas. También explora temas como la ambición, la amistad, la familia y la importancia de seguir tus sueños. Eda es una joven decidida que lucha por conseguir sus objetivos, mientras que Serkan es un hombre atormentado por su pasado que necesita aprender a abrirse a los demás. La serie también destaca por su estética cuidada, con una ambientación moderna y elegante y un vestuario impecable. Y por supuesto, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable, lo que contribuye a que la serie sea aún más adictiva. La conexión entre ellos traspasa la pantalla, haciendo que cada escena sea creíble y emocionante. La serie también se beneficia de un elenco secundario talentoso que aporta profundidad y humor a la trama. Subiendo un poco el nivel de comedia, en el puesto número 8 tenemos Kiral Kask. Esta serie es pura diversión de principio a fin. Defne, una camarera con problemas económicos, se ve envuelta en un plan para enamorar a Ömer, un diseñador de zapatos famoso y mujeriego. Lo que comienza como un simple trabajo pronto se complica cuando los sentimientos reales empiezan a florecer.
Kiral Kask destaca por su humor ligero, sus situaciones absurdas y sus personajes entrañables. La protagonista, el Zinsangu, tiene una energía arrolladora y su actuación es simplemente impecable. Kiral Kask es una comedia romántica clásica con todos los ingredientes para el éxito, una protagonista carismática, un galán atractivo, un enredo divertido y un final feliz garantizado. La serie se basa en la premisa de amor por contrato, un recurso muy utilizado en las comedias románticas, pero lo hace de una manera original y entretenida. La personalidad de Daphne, su torpeza y su ingenuidad, la convierten en un personaje muy cercano al espectador. Y Homer, a pesar de su fachada de hombre frío y distante, esconde un corazón noble que se derrite poco a poco gracias a la alegría y el optimismo de Daphne. La serie también se beneficia de un guión inteligente y lleno de diálogos ingeniosos. Las situaciones cómicas surgen de los malentendidos, las mentiras y los celos, pero siempre con un tono ligero y divertido. Además, la serie está llena de personajes secundarios memorables que aportan su propia dosis de humor y ternura. Desde la mejor amiga de Daphne, Nian, con sus consejos disparatados, hasta el tío de Homer, Ulusi, con su sabiduría y su sentido del humor, cada personaje contribuye a crear un universo rico y divertido. En el puesto número 7 les presento Erkencikus. Esta serie nos transporta a Estambul y nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad. Allí conoce a Kan, un fotógrafo aventurero y apasionado que le roba el corazón. Erkencikus es una serie visualmente preciosa, con paisajes impresionantes y una estética cuidada al detalle. Además, la historia es muy romántica y los protagonistas tienen una química explosiva. Es perfecta para desconectar y dejarse llevar por la magia del amor. Erkencikus destaca por su ambientación exótica y su estética cuidada. La serie se desarrolla en Estambul, una ciudad llena de contrastes y de rincones mágicos, lo que contribuye a crear una atmósfera romántica y soñadora. La serie también destaca por su fotografía, con colores vibrantes y encuadres originales. Y por supuesto, el vestuario de los personajes es impecable, con diseños modernos y elegantes que reflejan la personalidad de cada uno. Pero más allá de su estética, Erkencikus es una serie que celebra el amor, la libertad y la importancia de seguir tus sueños. Sanem es una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo y por perseguir sus pasiones. Y Kan es un hombre que ha aprendido a vivir el presente y a disfrutar de cada momento. La serie también explora temas como la familia, la amistad y la importancia de la comunidad. Llegando a la mitad de la lista, en el puesto número 6 tenemos By Jane. Esta serie es ideal para aquellos que buscan una comedia romántica un poco más adulta y con toques de humor negro. Ozgur, un dueño de un bar que no cree en el amor, decide darle lecciones de seducción a Ezgi, una joven que busca desesperadamente encontrar el amor verdadero. Como era de esperar, las cosas no salen como esperaban y terminan enamorándose el uno del otro. By Jane es una serie divertida, sexy y con un guión muy inteligente. By Jane se diferencia de otras comedias románticas turcas por su tono más adulto y su humor más ácido. La serie no tiene miedo de abordar temas como el sexo, las relaciones tóxicas y las expectativas sociales. Ozgur es un personaje complejo y con muchos matices, que esconde su vulnerabilidad detrás de una fachada de hombre duro y cínico. Y Ezgi es una joven independiente y decidida que no está dispuesta a conformarse con menos de lo que merece. La serie también se beneficia de un guión inteligente y lleno de referencias culturales. Los diálogos son ingeniosos y los personajes están bien construidos. Además, la serie cuenta con un elenco talentoso que sabe cómo sacar el máximo partido a sus personajes. By Jane es una serie que te hará reír, reflexionar y, por supuesto, suspirar. Ahora entramos al top 5 y en el puesto número 5 tenemos una serie que mezcla romance, humor y un toque de misterio, A Philly Ask. Kerem y Aisé, dos jóvenes que trabajan en una fábrica textil, se ven obligados a casarse para evitar un escándalo familiar. Lo que comienza como un matrimonio por conveniencia, pronto se convierte en algo mucho más profundo. A Philly Ask es una serie muy entretenida, con personajes carismáticos y situaciones hilarantes. Además, la trama tiene giros inesperados que te mantienen enganchado hasta el final. A Philly Ask destaca por su ritmo ágil y su trama llena de sorpresas. La serie combina elementos de comedia romántica con toques de misterio y suspense, lo que la hace muy entretenida. Kerem y Aisé son dos personajes muy diferentes que se ven obligados a convivir y a superar sus diferencias.
La serie explora temas como la familia, el honor y la importancia de defender tus principios. La serie también se beneficia de un elenco talentoso que sabe cómo transmitir la química entre los personajes. Los actores saben cómo hacer reír y llorar al espectador, lo que hace que la serie sea aún más adictiva. A Philly Ask es una serie que te sorprenderá y te hará pasar un buen rato. En el puesto número 4 les presento una joya oculta que merece mucha más atención, Inadna Ask. Esta serie nos cuenta la historia de Daphne y Jaln, dos jóvenes que trabajan en la misma empresa y se odian a muerte. Sin embargo, como suele suceder en las comedias románticas, el odio se transforma en amor. Inadna Ask es una serie muy divertida, con un humor fresco y original. Los protagonistas tienen una química increíble y sus peleas son legendarias. Inadna Ask es una comedia romántica que se basa en el cliché de odio al amor, pero lo hace de una manera original y divertida. Daphne y Jaln son dos personajes muy diferentes que se complementan a la perfección. La serie explora temas como la amistad, la lealtad y la importancia de ser tú mismo. La serie también se beneficia de un guión ingenioso y lleno de diálogos ingeniosos. Los actores tienen una química increíble y saben cómo transmitir la tensión y la atracción entre los personajes. Inadna Ask es una serie que te hará reír a carcajadas y te enamorará de sus personajes. La serie también se beneficia del hecho de que los actores principales, Azelia Topalolu y Can Yaman, tienen una química innegable, lo que hace que sus peleas sean aún más divertidas y sus momentos románticos más conmovedores. Entrando al podio, en el puesto número 3 tenemos una serie que es un clásico moderno, Ask Laftan An Lamaz. La historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil, y Murat, el heredero de esa empresa, es un cúmulo de enredos, mentiras y por supuesto, mucho amor. Ask Laftan An Lamaz es una serie muy romántica, con una banda sonora preciosa y una química innegable entre los protagonistas. Además, la protagonista Anne Ercel vuelve a demostrar su talento para la comedia romántica. Ask Laftan An Lamaz es una serie que te enganchará desde el primer momento gracias a su trama llena de enredos y a la química innegable entre Anne Ercel y Burak Deniz, los protagonistas. La serie explora temas como la ambición, la honestidad y la importancia de ser fiel a ti mismo. Hayat es una joven luchadora que no se rinde ante las adversidades, mientras que Murat es un hombre de negocios exitoso que necesita aprender a confiar en los demás. La serie también se beneficia de un guión bien escrito y lleno de momentos cómicos y románticos. La banda sonora es preciosa y acompaña a la perfección las escenas. Ask Laftan An Lamaz es una serie que te hará reír, llorar y enamorarte de sus personajes. Anne Ercel brilla en su papel de Hayat, mostrando su versatilidad como actriz. Burak Deniz, por su parte, encarna a la perfección al hombre de negocios frío y distante que se derrite poco a poco ante el encanto de Hayat. En el puesto número 2 tenemos otra serie que es pura diversión, Gulperi. Ok, quizás estás pensando, ¿Gulperi? Eso no es un drama. Sí tiene elementos dramáticos importantes, pero la relación entre Gulperi y Kadir, su abogado y amor de la infancia, está llena de momentos cómicos y tiernos. La forma en que Kadir la apoya y la defiende, a pesar de sus propias complicaciones personales, es realmente conmovedora y a menudo genera situaciones divertidas. Además, el contraste entre el drama familiar y los intentos torpes de Kadir por cortejar a Gulperi añade un toque de ligereza a la serie. Gulperi es una serie que te sorprenderá por su capacidad de combinar drama y comedia de una manera equilibrada. La serie explora temas como la justicia, la familia y la importancia de luchar por tus derechos. Gulperi es una mujer fuerte y valiente que se enfrenta a las adversidades con determinación, mientras que Kadir es un hombre justo y compasivo que está dispuesto a hacer todo lo posible por ayudarla. La serie también se beneficia de un guión bien escrito y lleno de momentos emotivos. La actuación de los protagonistas es impecable y saben cómo transmitir la complejidad de sus personajes. Gulperi es una serie que te hará reflexionar y te emocionará. Además de la trama principal, la serie también aborda temas sociales relevantes, como el machismo y la violencia de género, lo que la convierte en una producción con un mensaje importante. Y finalmente llegamos al puesto número 1, la comedia romántica turca más adictiva de todas, en mi humilde opinión, Dolunay. Esta serie nos cuenta la historia de Nazl, una joven estudiante de cocina que comienza a trabajar como chef personal de Ferit, un hombre de negocios exitoso y obsesivo-compulsivo. Como era de esperar, la convivencia no es fácil, pero poco a poco van descubriendo que tienen mucho en común.
Dolunay es una serie preciosa, con una fotografía cuidada al detalle y una banda sonora encantadora. La química entre los protagonistas es palpable y la historia es muy romántica y emotiva. Además, los personajes secundarios son muy divertidos y añaden un toque de humor a la trama. Simplemente no se la pueden perder. Dolunay es una serie que te enamorará desde el primer momento gracias a su historia sencilla pero conmovedora y a la química innegable entre Ozge Gurel y Can Yaman, los protagonistas. La serie explora temas como la soledad, la superación personal y la importancia de encontrar el amor verdadero. Nazle es una joven soñadora que lucha por alcanzar sus metas, mientras que Ferit es un hombre exitoso pero solitario que necesita aprender a abrir su corazón a los demás. La serie también se beneficia de una fotografía cuidada al detalle y de una banda sonora encantadora. Los personajes secundarios son muy divertidos y añaden un toque de humor a la trama. Dolunay es una serie que te hará suspirar, reír y emocionarte. La serie destaca por su estética impecable con una ambientación moderna y elegante. Los escenarios, el vestuario y la fotografía contribuyen a crear una atmósfera mágica y romántica que te transportará a Estambul. Y ahí lo tienen, mi top 10 de comedias románticas turcas más adictivas en español. Espero que hayan tomado nota y que tengan muchas series nuevas para disfrutar. Recuerden que esta es solo mi opinión personal, así que si tienen otras recomendaciones, déjenlas en los comentarios. Me encantaría saber cuáles son sus comedias románticas turcas favoritas. En resumen, hoy hemos viajado por Estambul, hemos reído con enredos amorosos, hemos suspirado con historias de segundas oportunidades y, sobre todo, hemos descubierto la magia de las comedias románticas turcas. Desde el drama juvenil de Medcezir hasta la dulzura de Dolunay, hemos visto que hay una serie para cada gusto y estado de ánimo. Hemos explorado la importancia de la química entre los protagonistas, la originalidad de las tramas, la calidad de la producción y la capacidad de las series turcas para abordar temas universales con un toque único. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. No olviden dejar un comentario contándome cuál de estas series les llama más la atención o cuál ya han visto y les ha encantado. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, un último favor, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Besos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de una buena comedia romántica turca. Hasta la próxima, mis adictos a las series.